Bien, buenos días nuevamente y a pocos minutos ya de iniciar el lunes de seguridad, se da unos minutos adicionales para que todos puedan conectarse. Vamos a compartir un pequeño video que es muy importante para todos nosotros. Este video, por favor atentos, es sobre el riesgo eléctrico también. De tierras de los terminales de dichas líneas. Posteriormente, en la visita de planificación en campo, se decide ejecutar los trabajos en tensión y se identifican los riesgos más significativos. 2 meses más tarde, el día de los trabajos, una brigada de 5 trabajadores de la empresa contratista llega a la zona del apoyo. Realizan la charla pretarea y preparan los equipos para el inicio de la actividad. El jefe de trabajo solicita al centro de control la anulación de los reenganchadores. Tras el bloqueo de los automatismos, se autoriza el inicio de los trabajos. 2 de los trabajadores suben al apoyo para reparar las puestas a tierra, empezando por las fases superiores. Se colocan los guantes ignífugos, dieléctricos y mecánicos. Colocan las protecciones de las partes en tensión con la pértiga aislante. Y reponen los latiguillos. Finalizado el trabajo en las fases superiores, los trabajadores se quitan los guantes dieléctricos para tener mejor agarre durante el descenso, volviendo a colocarse los guantes de protección mecánica. Viendo que las tierras de las fases intermedias están en buen estado, simplemente colocan abrazaderas para fijar el cable de tierra a la estructura del apoyo y continúan el descenso hasta las fases inferiores. Situados en la cruceta inferior, uno de los trabajadores vuelve a ponerse los 3 pares de guantes para reparar el tercer latiguillo de tierra programado. El otro trabajador se dispone a bajar del apoyo, dado que en su línea no estaban previstas más actuaciones. De repente, este trabajador comunica a su compañero que observa algo raro en la conexión de tierra de la fase inferior. Por razones que se desconocen, inicia la reparación del latiguillo llevando puestos únicamente los guantes de protección mecánica. Y recibe una descarga eléctrica que lo deja inconsciente. Los compañeros rescatan al trabajador y en el suelo intentan su reanimación hasta la llegada de los servicios de emergencia. Finalmente es trasladado al hospital, donde fallece a las pocas horas. Durante las visitas realizadas los días posteriores, se observó que las pantallas de la fase donde ocurrió el accidente no estaban conectadas a tierra en ninguno de los extremos. ¿Cuáles fueron las causas de este accidente? El accidente se produjo por el paso de corriente eléctrica que entró por su mano izquierda y salió por su pierna izquierda, que hacía contacto con la estructura del apoyo. El trabajador manipuló un cable de tierra que no estaba previsto, sin hacer uso de los guantes de protección necesarios. A raíz del accidente se deciden las siguientes acciones a realizar. Comunicar y difundir el accidente a toda la organización. Recordar a todo el personal que no debe subestimar el riesgo potencial de los cables de puesta a tierra y que nunca debe manipularlos sin hacer uso de guantes dieléctricos, así como del resto de equipos de protección necesarios. Solicitar a la empresa contratista la revisión de su procedimiento interno de trabajo en tensión a distancia.
así como la ejecución de un reciclaje formativo a todo el personal que realice este tipo de trabajos. Realizar ensayos para simular las condiciones eléctricas en las instalaciones relacionadas con el accidente. Se recomienda que, cuando por motivos organizativos los plazos entre la visita y la fecha prevista de trabajo se alarguen, el jefe de trabajo deberá asegurarse de que las condiciones no han cambiado desde que se realizó la visita previa. Recuerda, los conductores de puesta a tierra pueden estar en tensión. Por lo tanto, nunca subestimes el riesgo que puede suponer manipularlos. Aplica todas las medidas de protección necesarias antes de manipularlos para prevenir accidentes. Cumple escrupulosamente los procedimientos. No presupongas que no hay riesgo. Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la reunión de seguridad del día 10 de junio de 2024 de la delegación 9122. 9112, perdón. Vamos, Francisco, con el dato. Bien. A ver, la primera lección aprendida nos habla de un trabajo en altura incorrecto. Dice, aproximadamente a las 15 horas se me dice un trabajador, un técnico de la empresa Lonstel, sobre una escalera extensible con un solo amarre al poste con una altura de 3.5 metros, utilizando la línea de posicionamiento regulable y apoyando su cuerpo en la escalera para poder trabajar con las dos manos en el CTO, sin utilizar la línea de freno de pecho de la cuerda semiestática en suspensión. En suspensión, más no estaba señalizada la zona de trabajo y alerta al peatón de que hay un trabajo en altura. Se paraliza la actividad y reglamenta el trabajador. ¿Por qué pasó? Técnico no respeta e incumple el procedimiento de trabajo en altura. Solo utiliza slinga de posicionamiento, amarre deficiente de escalera al poste, no usa grip de ascenso y descenso, no realiza el llenado de control preventivo y un exceso de confianza por ahorrar tiempo. ¿Cómo se puede evitar? Respetando y cumpliendo los procedimientos de trabajos críticos como es el de altura, utilizando correctamente el control preventivo, realizando y validando las formaciones al personal subcontratista, aplicando la aplicación de la falta cometida. No existe nada más importante que nuestra vida. Síntesis. Exposición a riesgo de caída a diferente nivel por insuficiente amarre de escalera al poste y aseguramiento en la parte superior de la escalera. Este compañero, que es un técnico de la subcontrata, ya viene de otra empresa a trabajar de Telefónica, o sea, de una empresa que no es Cobra, viene de la empresa Seba. ¿Ya? Y aquí la reflexión es en que cuando tengamos que traer gente de la competencia o formemos gente, tenemos que estar debidamente seguros y darle las charlas y la inducción correcta para que el técnico interiorice el procedimiento en trabajos críticos, por eso es de altura. El trabajo en altura en la delegación está debidamente estudiado, debidamente documentado, todos están capacitados para hacerlo y tiene una serie de procedimientos y pasos que inician con el amarre de escalera correcto al poste, ¿correcto? Y el equipo de ascenso y descenso, de altura y de amarre correcto. Este accidente, este incidente afortunadamente no ha ocurrido un accidente, porque hubo diligentemente uno de los supervisores de campo detectó el hecho y lo paralizó como corresponde. Sin embargo, si nos ponemos en una posición en la que no había nadie, el técnico se ha podido caer, se ha podido tener una lesión, pues sería nuestra responsabilidad, porque es un señor que tiene en la delegación relativamente poco tiempo, viene con experiencia de otra empresa, no tiene debidamente afianzado o interiorizado los procedimientos acá en Cobra y comete la falta. Entonces aquí en este caso, y en todos los casos que tengamos escuelas de formación, técnicos nuevos, técnicos que reclutemos de la competencia, tenemos que ser especialmente cuidadosos en darle la capacitación y sobre todo asegurarnos, ojo, repito, asegurarnos de que hayan interiorizado el mensaje y los procedimientos y los protocolos de trabajo. ¿El que sigue, por favor, Francisco? Bien.
Este es otro acto inseguro que ocurrió aquí en Lima hace unas semanas. Dice, siendo las 13 horas, el técnico de 36 años, con 9 meses de experiencia de la subcontrata Core, es detectado realizando trabajos en techos sin barandas, en el tercer piso, donde se observa estar al borde del perímetro del techo sin tener ningún punto de sujeción en línea de vida, y además sin estar con casco y barbiquejo, gafas contra impacto, guantes de badana y chaleco reflectivo. Dice, donde se le observa realizando un cableado interno. A la vez evidencia que el técnico permitió que el cliente le ayude con la actividad, cogiendo materiales que vienen usando para hacer el trabajo. ¿Por qué pasó? Técnico ejecuta actividad sin seguir el procedimiento de trabajo seguro en techos y azoteas. No respeta la distancia de seguridad en techos y azoteas, 1.5 metros. No utiliza EPPs, casco, barbiquejo, guantes de cuero, lentes. Técnico no identifica y evalúa adecuadamente los peligros y riesgos en el campo. Técnico realiza intento incorrecto de ahorrar tiempo y esfuerzo. ¿Cómo se puede evitar? Respetando los procedimientos de trabajos en altura, en este caso de techo y azoteas, cumpliendo el llenado de autochequeo y evaluación del área de trabajo y control preventivo, realizando retroalimentación al personal, aplicando sanción a la falta cometida. Si no mantienes una distancia de segura en techos, aplica stop work. Síntesis. Técnico realiza un trabajo en azotea, sin barandas de protección, con ausencia de sus EPPs básicos. Bien, en este caso, observamos una acción bastante temeraria por parte del técnico al trabajar en una azotea en esas condiciones, sin ningún tipo de baranda, ni sin ningún tipo de sujeción, y prácticamente muy al borde del filo, ¿no? Que se puede caer. Y lo otro es el cliente. El cliente no tiene por qué ayudarnos en la actividad. Si necesitamos una ayuda o un soporte, tenemos que llamar al supervisor operativo o nuestro compañero que esté cerca. O sea, no podemos al cliente exponerlo a que también tenga un accidente junto con nosotros. Y en este caso, insisto, que hay un técnico que tiene experiencia de 9 meses, que no es poco. Sin embargo, quizás no hemos llegado a interiorizar adecuadamente los procedimientos que acá tenemos en la delegación. Tomó una decisión incorrecta, seguramente porque como no hizo el control preventivo, no fue capaz de identificar los riesgos a los que se exponía y actuó de manera irresponsable, se trepó en ese techo. Afortunadamente no ocurrió accidente, pero es un acto inseguro que se puede estar replicando en el día a día, sobre todo con técnicos que vienen de fuera. Y eso sí es preocupante porque entonces tenemos una responsabilidad nosotros como líderes de la delegación en que todos los trabajos, todos los compañeros estén capacitados y sobre todo interioricen, se convenzan que es la manera de trabajar aplicando los procedimientos de trabajo seguro. En este caso, una mala decisión del compañero ha podido ser un accidente grave. Afortunadamente no ha ocurrido, pero no podemos estar, digamos, con jugándonos la vida en este limbo, tomando decisiones incorrectas por no hacer los controles preventivos. Y el control preventivo es una herramienta que nos permite identificar los riesgos antes de la tarea. Y es clave, o sea, nos paramos a pensar, vemos el entorno e identificamos los riesgos. Eso es fundamental. De mi parte, nada más, les agradezco y lo dejo con Juan para seguir la charla. Gracias. Hola, sí, buenos días con todos. Francisco, la siguiente lámina, por favor. Hola, Francisco. Hola Juan, sí, esa es la lámina correspondiente. Y esa es la que sigue, sí. Ya, ok. Señas acto inseguro, EGF, descripción a las 12 horas aproximadamente, en la avenida Fray Bartolomé de las Casas, 490 de Martín de Porres, se intervino el trabajador de la empresa contratista RIO, Servicios de Grúa y Soluciones SAC, que había acabado un hoyo para instalaciones de postes de telecomunicaciones cercano a cables eléctricos de baja tensión, observándose la cinta de seguridad amarilla expuesta que alerta la presencia de un riesgo eléctrico.
paralizándose de inmediato las actividades por la exposición al riesgo eléctrico sin alguna medida de protección personal, cerrándose el hoyo. Asimismo, el trabajador no utilizaba lentes de seguridad contra impacto ni su barbiquejo y utilizaba una lámpara sin revestimiento. Síntesis de la lección aprendida: exposición a riesgo eléctrico sin alguna medida de protección y aplicación del procedimiento de cavado de hoyos para el plantado de postes. ¿Por qué pasó? Personal no aplica la política de stop work, exponiéndose al riesgo eléctrico a la presencia de cables eléctricos, sin utilizar los equipos de protección personal necesarios y herramientas adecuadas para la tarea. Personal de la empresa subcontratista no participó en el entrenamiento teórico y práctico de cavado de hoyos para el plantado de postes. ¿Cómo se pudo evitar? Revisar el plan de formación de plantado de postes y validar que el entrenamiento se aplique tanto a personal propio y empresas contratistas, respetando y cumpliendo los procedimientos de trabajos críticos, inhabilitación del personal involucrado y la empresa contratista. No se exponga al riesgo eléctrico. Bueno, definitivamente aquí hay cosas que comentar en el sentido, uno, todo personal que esté en campo y ejecute cualquier tipo de actividad, pues tiene que contar con todos los EPPs necesarios establecidos dentro de los procesos de cada actividad que se va a realizar. En este caso, el hecho de hacer hoyos para el plantado de postes, pues requiere de herramientas revestidas, pues porque uno no sabe al momento de insertar una palana o insertar una barreta, pues no sabe si abajo hay riesgo eléctrico o cables que estén desnudos que pueden provocar pues una descarga eléctrica y un daño hacia la persona. En ese sentido tenemos que estar muy alertas, siempre a la supervisión tiene que verificar el uso de estas herramientas constantemente y sobre todo que hay una verificación, una evaluación de los riesgos previo al inicio de trabajos, donde se determine pues cuáles son los posibles riesgos y qué cosas debemos tener en mano para poder evitarlos. Muchas gracias con todos. Buenos días con todos. Bien, antes de iniciar con este tips de trabajo seguro en techos y azoteas, solamente comentarle que respecto a lo que Juan ha hablado sobre esta exposición de 1 o 2 trabajadores a este tema de riesgo eléctrico, ya se ha emitido hace 2 semanas o 1 semana, ya hace buen tiempo, un video sobre las medidas preventivas sobre este tipo de riesgos a todas las empresas contratistas, porque más que nada las empresas contratistas de planta externa son las que se están exponiendo a este tipo de eventos. Entonces, por favor, este video tiene que llegar a cada uno de los trabajadores, a los técnicos. No solamente tiene que llegar al responsable, al dueño, al encargado, no. Tiene que llegar a cada uno de los técnicos. Así que, por favor, a cada empresa contratista, emitir a nivel nacional, obviamente, sus evidencias de que cada trabajador, colaborador, ha recibido esta información. No hay excusa de que un trabajador diga desconocía aplicar una política de stop work que semana a semana estamos hablando, estamos diciendo en nuestro lunes de seguridad. Así que, por favor, emitir todas las evidencias al encargado de contratas para dar por conformidad la recepción de este video. Ahora sí, vamos, Francisco, por el tip, por favor. Bien, respecto a este tips, bueno, debido a lo que ya ustedes han visto en una de las láminas de Luis, sobre que hemos encontrado o se ha encontrado, evidenciado un trabajador realizando labores en techo, hemos sacado nuevamente este tip que se ha enviado aproximadamente hace un poco más de un mes, si no mal recuerdo, en abril, se ha emitido este tips y entiendo que ya llegó a cada uno de los técnicos, porque cada tips que se emite desde zona tiene que ser transmitido inmediatamente a todos los grupos y cada una de las empresas, cada encargado también tiene que enviar a cada uno de los técnicos para manera de información y conocimiento. Ahora, sobre estos trabajos, nosotros tenemos unos riesgos y peligros, los cuales voy a mencionar. Uno de ellos, desplome de techos, resbalones y o tropiezos, caída a distinto nivel, caída de materiales, cortaduras y atrapamientos, colapso de estructuras metálicas. Más aún cuando nosotros ya hemos tenido algunos eventos, incluso por ahí algunos RDIs donde han reportado este tipo de condiciones, cuando el trabajador pues se encuentra expuesto a estos riesgos, normalmente en el día a día, muchos de ellos se encuentran expuestos, lo cual para eso también recordarles que nosotros tenemos dentro del control preventivo, un control preventivo llamado de techos y azoteas. Sin embargo,
muchos de los trabajadores no realizan estos controles preventivos. Están acostumbrados a realizar controles preventivos solamente dentro de trabajo cliente o, en su defecto, trabajo en poste. Por favor, hay que acostumbrarnos, revisar todas las tipologías del control preventivo, porque ahí van a ver que tenemos para distintas tareas que ustedes realizan en su día a día. ¿Qué medidas preventivas debemos tener? Punto número 1, mantener una distancia no menor a 1,5 metros respecto al borde del techo. Si este no tiene muro perimétrico, debe asegurarse con línea de restricción de movimiento en punto de anclaje respectivo, un punto de anclaje respectivo, para no exponerse a caída de diferente nivel. Caso contrario, no ejecutar la tarea. A ver, creo que todos tenemos claro que en la mayoría de viviendas o los lugares donde vamos, que es casi el gran porcentaje que tenemos, no vamos pues a encontrar tal vez un punto de anclaje adecuado para un punto de restricción. Es por eso que hay que tener mucho en cuenta sobre el tema de la distancia no menor a 1,5 metros, lo cual ustedes han podido evidenciar en la lámina pasada que no se ha respetado. Caso contrario, simplemente aplicar stop work. Segundo, identificar la presencia de cables eléctricos. También en más de una oportunidad hemos hablado sobre estas distancias mínimas de seguridad, sea por baja tensión, que es 60 centímetros, media tensión, 1,80 m y alta tensión, 3,6 metros. Nunca lances o volees o intentes pasar cables de telecomunicaciones u otros materiales sobre cables eléctricos. Esto está prohibido. 3. Atento con la estabilidad del techo. Si encuentras cartón, madera, tripley, eternit o dudas sobre la resistencia del material, no pises. Podría ser una superficie frágil de caída a distinto nivel. Sobre todo, o más aún, si el cliente muchas veces, y seguramente esto lo encuentran en su día a día, te exige o te menciona, no, que el techo sí es fuerte, el techo resiste. Y ya ha habido casos anteriormente, y hablo hace mucho tiempo, que realmente no es como dice el cliente. Y ustedes pueden creer, confiar en lo que les está mencionando, pisar y podría ocurrir un accidente. 4. Multiplica tu atención en el área de trabajo en desorden. Fierros de construcción expuestos, cables, vidrios, cartón, aplique stop work. Recordarán, tal vez algunos, hace mucho tiempo tuvimos un accidente en un personal de Claro, me parece, por lo que recuerdo, donde el trabajador accedió a un techo, el techo tenía cartones y debajo de los cartones había como una piedra. El trabajador al pisó esta piedra y se dobló el tobillo. ¿Y qué tuvimos al final? Un accidente. Entonces, por favor, no estén cruzando, no estén pisando por lugares donde tenemos totalmente objetos que no deberían estar ahí. No podemos cruzar porque muchas veces no sabemos qué esté debajo de estos cartones u objetos que encontremos en su paso. 5. Nunca te expongas sobre muros, vigas, columnas. Aplique stop work. Recordar algunos puntos. Identifica y evalúa las condiciones de trabajo que se puedan dar en azoteas y techos que generen tropezones, cortes u otros. Identificar la existencia de tragaluz para evitar la exposición a trabajos cercanos a estos lugares. Recordarán que este año hemos tenido en enero un accidente donde justamente un trabajador ha caído de un tragaluz. Un trabajador que al final ha tenido una fractura. Afortunadamente el trabajador ya se encuentra bien, pero hemos tenido un accidente sumamente grave. Ahora, eso fue teniendo en cuenta que en este caso el trabajador ha tenido la suerte, por así llamarlo, de que en ese lugar donde el trabajador ha caído, ha tenido de alguna manera, pues, objetos que han podido amortiguar su caída. Así que no todos van a tener esa misma suerte. Hay que tener bastante cuidado con la identificación de esta existencia de tragaluces. Buscar un medio de anclaje en azoteas y techos que cuente con el debido soporte de una persona. Comunica o solicita la ayuda a tu jefe inmediato o personal de SOMA si detectas alguna condición que ponga en riesgo tu integridad o tu entorno. Por último, planifica bien la tarea, revisa y valida los CPPs y los CPCs. Para eso está el autochequeo todos los días antes de salir a campo. Y realiza tu charla pretarea. En este caso tenemos a los líderes, a los supervisores operativos, y en el mismo caso de las contratas también tienen un líder ahí para la realización de estas charlas pretareas. Y después el tema del control preventivo con la participación de todas las personas que se encuentren en ese equipo de trabajo.
Realiza las inspecciones para reconocer las buenas prácticas y corregir acciones de riesgo en el área de trabajo. Y por último, reporte el RDI aplicando el steward ante un riesgo no controlado. Recuerden, en este caso, los 3 pasos de seguridad. El piensa, verifica y reporta. Conmigo solamente ello. Muchas gracias. Damos el pase a Pablo Carrascal. Gracias, Karen. Gracias, Luis. Gracias, Juan. Nada, primero, buenos días a todos. Agradecer la asistencia al lunes de seguridad. Bueno, preocupaciones. Primero, el lunes de seguridad, 7:15 de la mañana. A las 7:15 había muy pocas conexiones. Ahorita mismo tenemos 407 conexiones, entendiendo que en algunas zonas se conectan una conexión por un grupo de personas. Pero bueno, somos una delegación de más de 1.300 personas. O sea, seguramente habrá gente que no se ha conectado al lunes de seguridad, situación que preocupa, situación que debemos corregir con los jefes de obra, coordinadores, supervisores de campo, para que garanticen que todas las personas que salgan a trabajar y que estén trabajando en la compañía, en la delegación, se conecten al lunes de seguridad. Eso como primer punto. Como segundo punto, comentar un poco lo del video. Sí, algunos dirán, pero nosotros no hacemos trabajos en torres o trabajos de alta tensión o de mediana tensión, o solamente algunos trabajamos en baja. Pero bueno, el video más que el trabajo en sí es el mensaje que deja. Y el mensaje que deja, obviamente, es la utilización correcta de los elementos de protección personal, que nosotros también usamos el guante y el sobreguante, sobre todo el guante dieléctrico cuando vamos a realizar algún tipo de maniobra en postería, cuando estamos haciendo las pruebas abajo a nivel de piso, y obviamente en algunas situaciones donde el cable vaya por alguna postería eléctrica, sobre todo en planta externa. Entonces hay que utilizar el guante, hay que utilizar el sobreguante y sobre todo todos los elementos que se tienen para probar si el poste o los cables que voy a manipular tienen tensión. Ese es el mensaje que nos deja el video. Lo otro es actuar siempre, 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 independientemente de que yo sepa que el cable no tiene corriente, de que yo sepa que el cable está muerto, como si ese cable estuviese energizado. Ese es el principio de trabajo en electricidad. Cuando uno trabaja en tensión o en electricidad, siempre hay que asumir que el cable que uno está manipulando está energizado, está con corriente, para poder, obviamente, tomar la precaución y trabajar con los elementos de protección que corresponden y obviamente hacer las maniobras de manera cumpliendo los procedimientos que están establecidos. No sabemos si un cable como el del tercer caso que vimos allí con Juan, que ese es un trabajo que hacemos a diario, que es plantado de poste, que es apertura de zanjas, cuando hay que hacer cámaras, cuando hay que plantar postes, cuando hay que hacer zanjas de interconexiones, cuando hay que hacer algunas intervenciones en tramos de cable donde no pasan, asumir siempre que esos cables están energizados. Las barras, las palas, los picos y las herramientas que se utilizan para hacer el excavado del suelo tienen que estar totalmente aisladas y protegidas. Eso es súper importante. Y también la persona que está realizando esta manipulación tiene que ser consciente de utilizar los elementos correctamente, de que esto esté correctamente aislado, incluso la grúa, para evitar cualquier tipo de situación que se pueda presentar ante un contacto eléctrico. Cuando uno excava, no sabemos qué hay debajo. Ya sabemos que desafortunadamente hay muchos fraudes eléctricos, hay mucha gente que roba energía y gran parte de esos robos obviamente lo hacen de manera subterránea. Incluso en la postería, gran parte del cable que está sin uso, sobre todo cable de cobre, en algunas veces son fraudes eléctricos que toman energía de las lámparas, que toman energía de algún cable imprevisto, lo llevan a una casa y obviamente si nosotros manipulamos o cortamos esos cables de manera inadecuada, pues podemos sufrir una descarga eléctrica. Hay que tener siempre precaución con eso, hay que tener también precaución dentro de los predios de los clientes cuando estemos manipulando los equipos, cuando estemos haciendo algún tipo de conexiones. Sabemos la calidad de conexiones que tenemos en algunos barrios cuando estamos realizando las actividades, haciendo los conexionados de los módems, haciendo los conexionados también de los routers y sobre todo cuando estemos sondeando cables con la sonda que es metálica porque no sabemos qué va por las tuberías. Eso muchas veces pasa en los edificios antiguos. En los nuevos un poco menos porque ya hay unas normas constructivas ya que se han actualizado en el tiempo, pero los edificios antiguos
Muchas veces tienes el cable coaxial, tienes el cable drop y por ahí pasa o la puesta a tierra o pasan los cables de baja tensión por el mismo ducto. Hay que tener mucho cuidado también porque no sabemos esa sonda dónde llega muchas veces, las conexiones dentro de las viviendas. Tú metes la sonda en un punto, ese punto no sabe dónde llega muchas veces, tienes que seguirlo y esa parte donde llega puede ser un toma eléctrico. Entonces hay que actuar siempre con la sonda también utilizando el guante dieléctrico como si esa sonda estuviese en un riesgo potencial de contacto eléctrico. Así hay que trabajar sobre todo en edificios antiguos y cuando estemos sondeando cables. Recordarles un poco también la política de stop work, que simplemente es paralizar la actividad cuando ponga en riesgo mi vida, ponga en riesgo la vida de un compañero o ponga en riesgo la vida de una tercera persona, así es una persona que no esté en la actividad, que yo vaya a ejecutar esa actividad, identifique con mi control preventivo, identifique que efectivamente esa actividad es de alto riesgo, la paralizo, activo la cadena de aviso, que es mi supervisor, mi coordinador, mi jefe de obra, para que vayan, me manden una ayuda, un apoyo, una segunda revisión, ya sea con mi supervisor de prevención en conjunto con el supervisor de SOMA, para verificar que efectivamente la actividad se puede ejecutar de manera segura. Si la actividad no se puede ejecutar, pues simplemente la actividad no se ejecuta. Pero en más del 90% que hemos revisado de los stop work o de las paralizaciones que se han tenido, yo creo que un poco más del 80-85% de estas paralizaciones luego, cuando la actividad se repiensa, se puede ejecutar con seguridad. Se le cambia el sentido al cable, el cable se mete por otro sitio diferente a la entrada del predio. Si tenemos alguna imposibilidad de acceso, pues simplemente el cable se tira por otro lado donde sea más fácil el acceso. Pero la mayoría de veces la actividad se puede ejecutar. En 2018, recuerden que tuvimos también a los que son antiguos y a los que son nuevos también, que ya la vez pasada mostramos el video, un contacto eléctrico directo de un compañero en Tarapoto que estaba haciendo un tendido de cable de fibra óptica, donde ha tocado un cable de media tensión, de baja tensión, y obviamente le ha generado que esa persona pierda un brazo. Ya eso lo hemos visto, lo hemos socializado al cansancio. Estamos expuestos a este tipo de peligros, como lo digo, independientemente de que nosotros no trabajemos en una delegación que haga electricidad, sino que hacemos comunicaciones, pero el riesgo inminente está. Y por eso también, si está el riesgo inminente en la actividad, por eso es que nosotros les damos los detectores de voltaje, les damos los guantes dieléctricos, les damos todos los equipos que tienen puestos en el día a día, totalmente dieléctricos, los arneses, los cascos, la escalera, todo es dieléctrico para minimizar, en el caso que exista algún contacto eléctrico directo o indirecto, el daño que pueda sufrir la persona que está trabajando. Entonces, nada, de mi parte, agradecerles a todos la asistencia al lunes de seguridad y nada, espero que de verdad estas recomendaciones, estos tips y estas lecciones aprendidas que damos todos los lunes les queden realmente en la memoria y que antes de ejecutar un acto inseguro se acuerden de la lámina que vieron y se acuerden también del riesgo que están viviendo. Nosotros solamente tenemos una vida, bueno, nuestra familia en casa nos espera, a todos nuestra familia en casa nos espera, entonces así como salimos en la mañana de casa, sanos y salvos, así tenemos que regresar en la tarde, un poco más cansados obviamente por el trabajo, pero en buen estado de salud, con mis extremidades completas y con mi capacidad motriz y mi capacidad completa para el otro día seguir trabajando y seguir velando por mi familia. Nada, agradecerle ahí a Francisco y a todo el equipo de prevención por la transmisión. Nada, un feliz día a todos y una feliz semana. Que tengan una semana segura de trabajo. Muchas gracias, Pablo, Karen, Juan, Luis y a todas las personas que se han conectado el día de hoy a este lunes de seguridad de la delegación 9112. Como es habitual, estamos ya teniendo en pantalla el código QR para que podamos registrar la asistencia respectiva. Del mismo modo, esta grabación va a estar en nuestra página Somatízate colgado en las próximas horas. Muchas gracias.